que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste. Sin duda me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Tu lugar es ahora en mí, al creerte me haces fuerte. Como es Él, soy ahora aquí, mis temores desvanecen. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor, tu amor, la fuente de todo.
profundidad, tu inagotable amor. Hola, hola, qué bueno que podamos estar juntos. Comenzamos con un nuevo video, una nueva reunión, domingo 18:30 horas, y tenés el placer de volver a verme frente a las pantallas. O no, vuelvo a lo mismo. Bien, quería antes de comenzar con el tema, reconocer a quienes han participado y que me quedaron fuera el domingo pasado, no por una cuestión de que no los tuviera en cuenta, no estaba programado. Y estas cosas pasan, pero su trabajo es importante. Este miércoles tuvimos a Juliana, no importa, que salga igual en el video, chicos, no se preocupen. Ella compartió y la verdad que en mi caso fue muy, muy bueno, muy útil. Fue en el momento justo y creo que para muchos también. Si no viste el video de la reflexión de ella, lo tenés ahí en nuestros canales, lo podés buscar y lo ves en el dispositivo que quieras, en el momento que quieras. Pero no te pierdas lo que ella compartió ni los videos anteriores, están todos a disposición. Y después también tengo que mencionar a Gene, es la que está domingo tras domingo con nosotros. De hecho, yo estoy todos los domingos, ella últimamente también. Así que ella es una preadolescente, ¿no? Sí, adolescente. Bueno, ya saben los que me conocen que tengo problemas con los rangos de edad. A veces le erro a la edad de mis hijos. Ella es una adolescente y con un talento enorme, dispuesto a justamente esta tarea y lo hace muy bien. La verdad que disfrutamos de lo que ella hace y la verdad estamos muy agradecidos porque con su talento hace sonar bien incluso a un guitarrista promedio como el que les habla. No es mi instrumento, pero Génesis, gracias. Y sé que vamos a seguir viendo caras nuevas y la verdad que estoy contento porque no estoy solo y lo pueden ver. Hay gente con mucho talento, con mucho potencial, trabajamos en equipo y como dije el domingo pasado, creo, juntos es nuestro estado más poderoso. Ahora sí vamos al tema. Quiero hablar de un tema y quiero cerrar todas estas series de mensajes desde, creo que empezamos cerca del maestro, punto de quiebre y respira, que fue la última, con algo fundamental. Y ese algo fundamental es hablar de amor, ¿sí? Y quiero partir de una premisa, que es la siguiente. No es mía, porque la vi en un extracto de un libro que habla sobre el tema, y decía justamente que esta generación, más que ninguna, tiene una confusión tremenda respecto a la definición de amor. O sea, hay tantas definiciones de amor como personas hay en el mundo, depende de su edad, depende de su ideología política, depende de su cultura. Si vos le preguntás a un adolescente qué es amor y te va a hablar del chico o de la chica que le gustan, si vos le hablás a una madre y le preguntás qué es amor y te va a contar acerca del momento en que tuvo por primera vez a su hijo en brazos. Si vos hablás con una esposa, te va a decir que cuando dijo sí quiero en el altar, y si hablas con un esposo, el chiste termínenlo ustedes, porque siempre lo termino yo y Vale me va a retar. Pero si hablas también con un anciano, seguramente te va a hablar de compañía. Si vos hablas de, lo tengo acá el Pipe, me va a corregir, ¿qué sería amor para un neurólogo, Pipe? Una explosión de hormonas, una reacción química en el cuerpo. Si hablas con un filósofo te puede dar, depende, muy variable. Pero así, con cada persona que hables te va a dar una definición distinta de amor. E incluso nosotros los cristianos hemos tomado estas distintas definiciones de amor, pero nos hemos olvidado del amor fundamental, de la esencia, de la verdadera definición de amor. Y de esa te quiero hablar hoy. Y quiero dividir esta reflexión, este mensaje, en dos partes. La primera parte va a ir dirigida principalmente a aquel que nunca escuchó acerca del amor de Dios de una forma entendible. Y también a aquel que lo escuchó, quizás estuvo en alguna organización religiosa y por X motivo, justificado o no, ya no está más en medio de la congregación. A este último grupo le digo, no te vengo a hablar de una institución, te vengo a hablar del amor de Dios. Así que enfocándome en el primer grupo, aquel que nunca escuchó del amor de Dios,
de una forma entendible, te lo resumo en estas palabras. Dios te ama y no hay nada que puedas hacer o que puedas haber hecho hasta este preciso momento que haga que Dios te deje de amar o te ame menos. Sí, es más, este video lo podés estar escuchando, 5, 10, 17 años después de la fecha de estreno y esto va a seguir siendo tan válido como ahora. No puedes haber hecho nada hasta este momento que haga que Dios te ame menos. Quizás nosotros lo hemos explicado con palabras muy evangélicas, pero se resume en esto. Dios te ama de tal forma que entregó a su Hijo para saldar una deuda y poder estar al alcance nuestro. Él hizo el 99,9% de lo necesario para que podamos tener una relación nosotros como seres humanos, vos y yo como personas y Él como Dios creador de todo el universo. Pero no quiero que lo tomes como una insistencia porque ni siquiera Dios insiste en esto. Dios hizo todo lo posible y solamente espera tu decisión, ese 0,1%. Si dije 99,9, sí, 0,1%, que es nuestra responsabilidad, es nuestra decisión. Dios te ama tanto que ni siquiera te impone su amor, sino que hizo todo lo que estaba al alcance de Él y solamente depende ahora el resto de tu decisión. Nosotros los que estamos de este lado en algún momento la tomamos y no nos arrepentimos. Yo en lo personal no me arrepiento nunca de haber encontrado a Dios y haberlo puesto en mi vida como alguien importante. Es la persona más importante en mi vida, es la persona más importante en mi familia. Pero te desafío a lo siguiente. No quiero que te quedes con mis palabras. Quiero que allí donde estés, incluso ahora o después de este video, puedas hablar con Él, que nosotros a eso le llamamos orar. Quienes profesan la religión católica dicen rezar, pero no es otra cosa que hablar con Dios. Entonces habla con Dios. ¿Crees en Él o no? Habla y decirle, mira, si no crees en Él, sabes que no creo en vos, pero quiero saber si existís. Y orá y habla con Él un día tras otro. Elegí un momento, un lugar determinado donde estés tranquilo. Va a llegar un momento en que te va a pasar lo de Pedro. Voy a hacer a lo largo de este tema varias referencias a los videos anteriores, que los podés escuchar en nuestro canal, están disponibles. Si ves de esta última serie, Respira, en un momento hablamos de Pedro en la pesca milagrosa, que es algo que todos conocemos, que podés creer o no, pero es algo que sucedió. Y Pedro en un momento, cuando ve que Jesús le dice, tirá tus redes hasta tal lado, hacia tal lugar, y las redes se llenan hasta que se empiezan a hundir y piden ayuda a otro bote, y ese mismo bote se empieza a hundir, se da cuenta quién está delante de él, y lo primero que hace es, Señor, aléjate de mí. ¿Por qué pasa esto? Porque la perfección de Dios, la perfección de Jesús, pone en evidencia nuestra imperfección, nuestra humanidad. Para que lo entiendas mejor puede ser, y te daba un ejemplo con respecto a mí y la música. Yo tocando el bajo tenía una persona como referente en el bajo, pero cuando lo veía esa persona observándome mientras yo tocaba, la verdad que muchas cosas se me pasaban por la cabeza. Lo estoy haciendo mal, seguramente me equivoqué, esto no iba. Imagínense si hablamos de Dios, un ser perfecto, eterno, infinito, nuestra imperfección queda en evidencia. O es como cuando entras a la habitación de un adolescente en la noche. Mientras esté la luz apagada está todo bien. Prendés la luz y pone en evidencia todo el caos que puede haber en ese lugar. Funciona igual. Pero así como con Pedro, Jesús te va a decir en ese momento, tranquilo. Porque el más interesado en tener una relación con vos es Jesús mismo. Dios mismo está interesado en tener una relación con vos. Y te vuelvo a decir, no te estoy hablando de una organización, te estoy hablando de Dios. Cuando eso suceda, si haces lo que yo te estoy diciendo, orá a Dios, habla con Él. Y cuando Él se presente y veas expuesta tu vida, tu imperfección, tus errores, no salgas corriendo. Él está interesado en justamente en ese momento en tener una relación con vos, en perdonar todo eso que vos tenés encima, como lo hizo conmigo, y tener una relación persona a persona directa con vos. Él te ama hasta ese punto. No le importa tus imperfecciones, no les importa lo que hayas hecho hasta ese momento. Él te ama y está esperando que vuelvas tu rostro a Él, acudas a Él. Al segundo grupo de esta primera sección,
te voy a decir lo siguiente, te podés haber decepcionado de una organización, te podés haber decepcionado de una persona en esa institución religiosa y te podés haber ido incluso con razón de ese lugar. Por el otro lado, te podés haber ido por un capricho, por una estupidez, por una inmadurez, porque realmente esa cosa que puede haber pasado, esa situación que puede haber pasado, quizás tengas razón o no, pero ponele que tuviste razón en enojarte o en lo que te haya pasado por esa situación. Dejaste que solamente esa situación tapara todo el resto, que no creo que haya sido malo. De todas formas, no te estoy hablando desde acá para juzgarte. Te podés haber apartado con razón o sin razón. Cualquiera de las dos cosas no hace que Dios te ame menos. Hoy, en este momento, yo te recuerdo, Dios te ama igual que cuando te encontraste por primera vez con Él. ¿Qué tenés que hacer? Tomar una decisión, y no te estoy invitando a la congregación ni a una reunión, te estoy invitando a que te reconcilies con Dios, a que respires, a que tomes conciencia de que Dios te ama y te ama de verdad, no como nosotros. Dios es amor. De hecho, te decía, en esta generación hay muchas definiciones de amor, pero nosotros cristianos nos olvidamos de la principal. Dios es amor, amor es Dios. O sea, no es que Dios tiene amor, sino que Dios es amor. De hecho, se demuestra si nosotros realmente amamos a Dios porque nos amamos entre nosotros, porque amamos a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y podés leer la Biblia de tapa a tapa y te vas a dar cuenta que Dios es amor. Me gustó en este artículo que leí algo que compartía el autor. Decía que justamente la Biblia no es un manual de instrucciones, sino que es un relato. De tapa a tapa es un relato que trata de un Dios que es amante, y vamos a hablar de esta palabra, de un Dios que es amante, y el objeto de su amor somos nosotros, y eso lo trata de tapa a tapa. Y después en el medio hay microhistorias que tienen que ver con lo relacional entre nosotros. Eso es amor. Y como te decía, bueno, cerrando este grupo porque no quiero indagar, quizás haya otro mensaje o otra instancia para hablar justamente de si te apartaste o no te apartaste, por qué te apartaste. Pero lo que no va a cambiar nunca es que Dios te ama igual. Haya sido el motivo que sea por el cual te apartaste, Dios te sigue amando. Y quiero hablar también a quienes llevamos años en este camino del evangelio, de la cultura de reino, de reuniones, de congresos, de capacitaciones. Dije una frase, creo que el domingo pasado, si no fue el anterior, que nos caracterizamos muchas veces por mucha cantidad de información y poca transformación. De hecho, justamente muchas veces hablamos mucho de amor, pero amamos poco. Tenemos mucho acceso a distinto tipo de información respecto al amor, pero nos olvidamos de amar. Y eso es lo que necesitamos corregir en este tiempo y que estamos corrigiendo en este tiempo porque estamos siendo confrontados justamente con la esencia de la palabra. Y creo que este tiempo ha sido bueno para eso. El miércoles estábamos en una capacitación, nos queda una clase más, con un grupo del equipo ministerial de acá de Comunidad Cristiana Central, capacitándonos en cuanto a prevención integral, y esta palabra me encanta, prevención integral del suicidio juvenil. Y la última clase, si bien todas estuvieron buenísimas y hubo mucho contenido, herramientas, la última para mí fue ministrosa. Yo sé que esto es una palabra que utilizo yo y no sé si existe. Creo que esta sí no existe, cualquier cosa me pueden corregir, pero si no existe la invento hoy y la patento. ¿Fue ministrosa en qué sentido? Habló de la parábola del buen samaritano, conocidísima también, y que está en Lucas, yo la preparé recién. Lucas 10 dice lo siguiente, la voy a leer en NTV, desde el versículo, ya lo moví, acá está, desde el versículo 25, comienza la parábola del buen samaritano, y lo cambié la versión, me gusta más la NTV, denme un segundo, acá está, desde el 21, no, tampoco, perdón, 25, ahí está. Dice lo siguiente, para 30, me sigo corrigiendo. Lucas 10, desde el versículo 30, pero quiero leer desde el 29, porque esta parábola es la respuesta de Jesús a una pregunta.
Y el 29 dice así: el hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y acá comienza la parábola en sí. Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y, cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva, y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre, si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. El hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. Esta parábola, la verdad que la explicó de un modo magistral y quiero reproducir esta explicación resumida a ustedes. Habló de justamente, había un levita en la versión 1960, habla de levita, acá lo mencionó como un ayudante del templo, un sacerdote y un samaritano. Y esto podemos hablar como 3 modos de funcionar en la iglesia, en las congregaciones. Así como el celular justamente tiene un modo avión, modo nocturno, podemos decir que en la congregación tenemos 3 modos de funcionar: modo levita, modo sacerdote o modo samaritano. Y acá lo que Jesús dijo fue justamente que debemos funcionar en modo samaritano. Esto es lo que quiso transmitir Jesús. ¿Por qué? Porque el samaritano realmente sintió compasión. No solamente que sintió compasión, sino que ayudó a su prójimo y varias cosas más que ahora te quiero mencionar. ¿Por qué? Porque eso es amar. Amar no es solamente ver, sino amar también tiene que ver con actuar. Nosotros muchas veces como iglesia, como congregaciones, vimos la necesidad, pero nos enfocamos más en las actividades. Es decir, el levita, comparémoslo con el músico de la congregación, del equipo de alabanza, adoración, no sé, pongamos Walter, le iba a poner, pero no, justo está Walter. ¿Y qué pasa? Capaz que iba rumbo al salón porque tenía que preparar su instrumento, armar todo lo que tenía que armar. Peor si era el sonidista, tenía que estar 2 horas antes. Vio la necesidad y ¿qué hizo? Siguió derecho porque quizás estaba apurado por lo que tenía que hacer. Al sacerdote pongámoslos en versión actual. Pastor. Quizás tenía que preparar el mensaje o tenía que abrir el templo por algo. Vio la necesidad y fue por su actividad. El samaritano hizo lo correcto según Jesús. Jesús mismo dio con esta respuesta, guió a este hombre que estaba preguntando hacia esa respuesta. El prójimo y el que actuó de forma correcta fue el samaritano. ¿A qué voy con esto? Muchas veces nosotros le damos prioridad más a nuestras actividades que a las personas. El equipo ministerial sabe que les venimos marcando la cabeza. Las personas son más importantes que la tarea. Y acá el buen samaritano hizo lo mismo. Él tenía cosas para hacer. Él iba a otro lado y en el camino, o sea, no es algo planificado, surgió esta situación de esta persona que fue atacada, lastimada, herida, asaltada, etc. Nosotros debemos actuar en este modo. El samaritano, y decía este profesor que también es pastor, decía, el samaritano no solamente vio, porque los 3 vieron la situación, sino que sintió compasión, actuó, invirtió tiempo, dinero, dejó sus actividades de lado, se enfocó en esto, y no solamente eso, que invirtió tiempo y dinero, sino que además iba a volver después a ver cómo iba la situación. Es decir, no lo dejó solo ahí, bueno, ya lo resolví, sino que se preocupó de forma integral por la persona y todo lo que podía implicar esto. Este es el modo que tenemos que operar como iglesia. Una de las cosas que quiero como congregación, y hermanos, si sos de otra congregación, te insisto en esto también. El mensaje del Evangelio, las buenas noticias, las tenemos que predicar de forma tal que quien no conoce entienda.
Cuando me enfocaba en el primer grupo y les decía, Dios te ama, y Dios te ama, se los trataba de explicar en un modo entendible, porque muchas veces nosotros predicamos como si la gente entendiera nuestro vocabulario. Hablamos en evangélico y decimos, el Cordero Inmolado Santo descendió a la tierra y murió y descendió al Hades y por tus delitos, pecados e iniquidades. Está bien, eso lo entiendo yo, lo entiende otro pastor y quienes llevamos muchos años en la congregación, pero una persona que no maneja ese lenguaje no lo entiende. Entonces, una forma de amar es hacer que el mensaje sea entendible. Para eso debes cambiar tu vocabulario, porque si no te entienden, el mensaje no tiene sentido. El mensaje tiene sentido que cuando la persona que me está escuchando entiende lo que yo quiero decir. Yo les puedo hablar en alemán no, pero les puedo decir una frase en alemán y solamente me va a entender el que habla alemán. El que no, se buscará en el traductor de Google, en un diccionario. Y así todo capaz que le cuesta armar la traducción de lo que yo quise decir. Acá es lo mismo. Necesitamos hablar claramente de forma efectiva y que nuestras palabras encima coincidan con nuestra vida. Porque hay dos cosas. Generalmente el que nunca escuchó de una forma entendible que Dios le ama es porque nosotros hablamos un idioma extraño que lo entendemos nosotros, o porque lo que nosotros hablamos no coincide con lo que nosotros vivimos. Entonces, la persona no tiene problema con Dios. Quizás cree en Dios, pero tiene problemas con nosotros que decimos representar a Dios. Y quizás esos fueron motivos por los cuales muchas personas se han alejado de las distintas instituciones. Y te desafío, volvé, pero volvé por amor a Dios. Porque esa es otra parte de la historia y quizás este mensaje después lo tenga que agarrar de vuelta y dividir en varias partes para dedicarme a una en particular, por domingo o por video, como sea. Pero aquel que se fue herido, con razón, quizás hay otro lugar, o quizás no sé cuál es la solución, y aquel que se fue por un capricho, y hermano, te desafío a volver, y te desafío a crecer, te desafío a desarrollar, te desafío a ser parte de la solución, porque sabes que ninguna institución formada por personas, ni siquiera la iglesia, es perfecta. Desde quien te habla, en mi función de pastor, soy perfecto. Está bien, estaré más cerca que los demás, el común de los mortales. Es chiste, porque ya mucha seriedad no es normal en mí. Pero ni yo, ni el equipo ministerial, ni ninguno de nuestra congregación es perfecto y no te estamos vendiendo una congregación perfecta. De hecho, ni siquiera te estamos vendiendo una congregación, te estamos hablando de Dios y de que Dios te ama y quiere una relación con vos. Si después por esas casualidades venís a nuestra congregación, te vas a dar cuenta, apenas entres, que ninguno de los que estamos ahí somos perfectos. Somos tan imperfectos como vos, pero descubrimos y disfrutamos del amor de Dios, tanto que queremos que todo el mundo sepa que Dios le ama. Así que te invito a volver a dejar de lado cualquier otro tipo de cosas. Te comento por qué. Porque Jesús sabía que no somos perfectos. Cerraba el domingo pasado con que Jesús no nos pide perfección, Él pide nuestra confianza. Es más, te tiro un dato, o datazo, como dicen ahora. Jesús armó un equipo justamente porque les enseñó las cosas que tenían que hacer después de que Él se vaya. No solamente eso, sino que les enseñó el verdadero amor. Y por amor armó este equipo para que muchas personas más pudieran conocer. Y si no hubiese formado este equipo, quizás nosotros no estaríamos acá. Pero por causa de esos discípulos, el evangelio se empezó a desparramar por todo el mundo conocido y a través del tiempo permaneció. Sino que también dentro de su equipo habían personas que, si no estuviese Jesús en el medio, se hubiesen matado. Por ejemplo, teníamos a un guerrillero y teníamos a un cobrador de impuestos. Sí, a un revolucionario y un cobrador de impuestos. Polos totalmente opuestos, como decir un comunista y un capitalista. O un libertario, peor, vamos un poquito más allá. Son dos polos totalmente opuestos de ideologías políticas, formas de ver la economía, formas de ver la sociedad, etc. Bueno, Jesús tenía dos personas tan opuestas como estos ejemplos que te acabo de dar, que en una situación normal se hubiesen literalmente agarrado a golpes, se hubiesen matado entre ellos. Pero ¿qué hizo que no pasara eso? Justamente el amor de Dios. El punto de referencia siempre de ellos fue Jesús, y por cuanto miraban a Jesús, sus diferencias pasaban y desaparecían, y trabajaban en función del amor de Dios. Así nosotros también trabajamos en equipo, porque, como te decía el fin de semana pasado,
o el anterior, no importa cuál, te decía, juntos es nuestro estado más poderoso. Lo que yo no sé hacer, los dones que yo no tengo, lo tienen, acá los tengo sentados a Pipe y a Ledu, que se podría tirar un mate, lo tiene Juliana, que compartió, Gene, que canta tremendamente bien, y así otras personas que van a ir conociendo. Y son mucho mejores que yo en otras cosas y yo mejores que ellos en otras cosas. Tenemos distintas responsabilidades, pero todos somos necesarios e importantes. Y tenemos diferencias políticas, económicas, ideológicas, lo que vos quieras. Pero lo que nos une es el amor a Jesús, el amor a Dios, y el amor cubre multitud de pecados, cubre muchas diferencias, incluso estas. Entonces yo no te estoy hablando de una persona, te estoy hablando de Dios. Quiero que te quedes con esto, y yo me quedo con el mate un segundo. Lo alejo para que no se escuche el ruidito, pero si se escuchó, vale, perdóname. Quiero que te quedes con esto. Dios te ama. Te ama a vos, que nunca escuchaste de Él de una forma entendible. Te habla a vos, que un día te enojaste en una congregación y te fuiste con razón o sin razón, por lo que sea. Te ama igual. Y a quienes llevamos años en la congregación nos ama tanto como a quien nunca escuchó. Somos todos iguales delante de Dios. La diferencia es que algunos tenemos el privilegio, el placer de conocer el amor de Dios, de disfrutarlo, y otros no. Pero eso último es solucionable y queremos ser parte de esa solución. Queremos extender el reino de Dios, queremos trabajar en modo samaritano, y me encantó como lo dijo este pastor. Debemos funcionar en modo samaritano, debemos ver la necesidad, sentir compasión, ayudar, invirtiendo tiempo, invirtiendo dinero, y no solamente eso, sino darle un seguimiento a la situación. Por eso también varios nos estamos capacitando en estas cosas que son las problemáticas de hoy, porque no solamente se trata de estudiar versículos bíblicos de memoria, sino se trata de llevarlo a la vida, al día a día, porque en el cielo, cuando Dios nos venga a buscar y nos lleve, no te van a hacer un examen de teología, te van a tomar el pulso, y el pulso es tener a Cristo en vos. Operar como Cristo es operar en modo samaritano. Así que te dejo con eso, que Dios te bendiga.